Hasta ahora nosotros ya hemos comprendido acerca de lo que es un campo magnético. También sabemos que este campo en sí genera una fuerza magnética dependiendo obviamente si es una carga o si de repente estamos hablando de una varilla. Bueno, en general, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, de que las acciones del magnetismo influyen de diferentes formas dependiendo del tipo de materia presente. Pero sabemos nosotros que además de ello, de acuerdo al estudio del electromagnetismo, sabemos que la corriente eléctrica induce un campo magnético, ¿no? O sea, de eso ya nos hemos dado cuenta. Claro, de acuerdo a las experiencias de Webster, Webster demostró que a partir de la corriente eléctrica se puede inducir campo magnético. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera lo contrario? Si el campo magnético induciera corriente eléctrica. Esa pregunta se la hizo una vez Michel Faraday. Claro, y llegó a la siguiente conclusión experimental. Lo que hizo fue agarrar un imán y colocarlo cerca de una espira conductora. Luego lo que hizo fue acercar el imán. Bueno, cuando él acercó el imán, lo que ocurrió inmediatamente fue algo totalmente sorprendente. Lo que sucedió es que comenzó a fluir corriente eléctrica a través del imán. Claro. Comenzó a fluir corriente eléctrica de esta manera, tal y como lo observas. Y cuando lo alejó, la corriente eléctrica cambió de sentido. Acercó en ese sentido, alejó sentido contrario. Lo dejó en reposo, no había corriente eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Según la ley de inducción de Faraday, se dice que todo flujo, porque en este caso influye el número de líneas de campo en un determinado área, o sea, todo flujo magnético, al variar con respecto al tiempo, induce una fuerza electromotriz necesaria para poder producir corriente eléctrica. Eso es lo que nos planteó Michel Faraday, y a eso se le conoce como la ley de la inducción de Faraday. Muy bien, entonces quiere decir que cuando las líneas de campo magnético atraviesan de esto y tú lo mueves, entonces vas a variar el flujo. Se varía el flujo con respecto al área. Entonces, como volvemos a recalcar, de acuerdo a ello, Michael Faraday dijo lo siguiente: la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y ponemos el signo negativo porque él se dio cuenta que esa variación era contraria a la que se inducía normalmente. Por eso, entonces en un campo vectorial se considera el signo menos, pero para problemas escalares lo puedes considerar así nomás, tal y como lo ves. Muy bien, entonces, como te vuelvo a recalcar, esta ecuación es la ecuación de la ley de inducción de Faraday, tal y como lo puedes observar aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, tal cual es, nosotros vamos a ver un pequeño problemita aplicando la ley de inducción de Faraday. Mira, dice: un anillo metálico de 20 centímetros de radio y 20 ohm de resistencia se encuentra dentro de un campo magnético externo. Si el campo magnético a través de la superficie limitada por el anillo aumenta linealmente a razón de 20 teslas cada segundo, o sea, el campo magnético va a aumentar 20 teslas cada segundo, determine la intensidad de corriente inducida en el anillo. Muy bien, entonces el problema es totalmente claro. Nos están hablando acerca de un anillo, o sea, una espira por la cual el campo magnético va a cambiar, tal y como nos dice, a 20 teslas cada segundo. Muy bien,
Entonces, inmediatamente lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es lo siguiente. Si nos hablan de un anillo, y como tú sabes que un anillo tiene forma circular, lógicamente, y de un radio igual a 20 centímetros, claro, que es lo mismo a decir 0,2 metros. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el radio valdría esto de acá, 0,2 metros o 20 centímetros. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo lo hizo? Lo dividí entre 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entre 100 te dará 0,2 metros. Muy bien. Entonces, inmediatamente lo que vamos a decir acá en este problema, que es totalmente claro y sencillo, que el área por el cual van a atravesar las líneas de campo será igual a pi por radio al cuadrado. Sería pi por radio, sería 0,2. 0,2 elevado al cuadrado, o sea, 0,04 pi. Muy bien, metros cuadrados. Claro, porque 0,2 al cuadrado es 0,04 multiplicado por pi. Muy bien, entonces ya más o menos ya estamos comprendiendo todos nosotros cómo vendría a ser la naturaleza de este campo, tal y como lo estás observando. Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a tomar en cuenta sería algo totalmente también sencillo. Aplicar la inducción de Faraday, la ley de inducción de Faraday, para saber cuánto es la FEM que se va a inducir de acuerdo a la variación de flujo. Muy bien, entonces diremos, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, esta FEM va a ser igual a la variación de flujo. Bueno, hay que no considerar el signo, ¿ya? Para no llegar a complicaciones. Pero tú sabes que el flujo magnético, esto de acá, es igual, bueno, a la variación de campo magnético multiplicado por el área sobre la variación de tiempo. Pero recuerda que acá en este caso el área es constante, por lo cual yo lo puedo sacar. Claro, porque el área no va a cambiar. Muy bien, el área es constante, entonces sería variación de campo magnético con respecto al tiempo. Ya, entonces eso quiere decir que la FEM inducida, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, el área valdría 0,04 pi, y esto se va a multiplicar por la variación de campo magnético, que según el problema vale 20 teslas, pero es cada segundo. Ya, profe, o sea, quiere decir que esto de acá vale 20 teslas sobre un segundo. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, es interesante esa parte, ¿no? Es interesante cómo nosotros podemos entonces relacionar esto. Inmediatamente diremos entonces la FEM, ¿a qué será igual entonces? 0,04 por 20 te daría 0,8 pi volt. Muy bien, esa sería obviamente la FEM que se va a inducir. Pero a nosotros nos está pidiendo determine la intensidad de corriente inducida en el anillo, o sea, te está pidiendo la intensidad de corriente. Y eso, ¿sabes cómo lo vamos a calcular? A ver, piensa un poquito. La ley de Faraday, no, la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué es lo que te dice? Que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la FEM sobre la resistencia. La FEM vale 0,8 pi, pero pi tiene un valor igual a 3,14. ¿Ven? Sobre la resistencia, que según el problema, ¿cuánto valdría la resistencia? Dice, acá está, 20 ohm. Muy bien. Ya, profe, o sea, quiere decir que la resistencia acá valdría 20 ohm. Le ponemos entonces 20 ohm, tal y como lo puedes observar en dicho problemita. Muy bien, muy bien. Entonces, simplemente multiplicamos esto y pasamos a dividir. Eso quiere decir entonces que la intensidad de corriente vale 0,126 amperes. Esta sería la respuesta de mi problemita totalmente sencillo, tal y como lo puedes ver.
¿no? Entonces ya estamos viendo cómo, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, se puede inducir corriente eléctrica, o sea, se puede determinar a partir de un campo magnético que puede ser provocado por un imán, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces es totalmente sencillo este caso. Muy bien, entonces la clave, ¿cuál sería de esta acá? Ah, muy bien, la C sería, ¿no? Esta sería la clavecita del problema, totalmente sencillísimo. La ley de inducción de Faraday no solamente es aplicable a espiras, sino también puede ser aplicable a un conjunto de espiras, y tú sabes que a ese sistema se le conoce como bobina, ¿no? Entonces, cuando tú apliques, por ejemplo, un número de líneas de campo magnético, un número de líneas que van a atravesar a esta espira, por ejemplo, tú sabes que se produce una FEM, una fuerza electromotriz. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si ya no se trata de una sola espira, sino se tratase de varias espiras, ¿no? Imagínate, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos otra espira más, bueno, que continúa por acá, ¿no? Y por acá otra más, y tú ya sabes que es así, y así sucesivamente. O sea, tendremos un sinnúmero de espiras. Bueno, tú ya sabes que, de acuerdo al estudio que ya hemos estado haciendo, a este conjunto se le va a conocer con el nombre de bobina. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de varias espiras llamado bobina, en los cuales, por ejemplo, se quiere hacer inducir el campo magnético, o sea, se quiere que las líneas de fuerza del campo magnético atraviesen a dicha bobina, y lo van a lograr, pero el detalle es el siguiente: producirán el mismo efecto que cuando se trataba de no una bobina sino una espira. Por supuesto, van a producir también una FEM. O sea, si se trata de un conjunto de, en este caso hablamos de espiras, las cuales van a representar una bobina, ¿no? Entonces, en este caso también sería lo mismo, pero ya no hablaremos nosotros de una variación de flujo con respecto al tiempo nada más, no, sino que acá tú tienes que atribuirle el número de espiras que están tomándose en cuenta, claro que sí. Y obviamente el signo menos, porque la intensidad de corriente es contraria a la FEM que se está induciendo, ¿no? Es por eso que va a ir menos. Muy bien, entonces así vendría a ser. Pero bueno, esto es para una espira, ¿no? Para un conjunto de espiras a los cuales se le conoce como bobina. Claro. Pero, por ejemplo, si se tratase de un conjunto de espiras, pero las cuales te dan un campo magnético variable, o sea, si el campo magnético, el cual viajase por acá más o menos, tal y como lo estás observando, fuese variable. Ya. Si ocurriese eso, entonces nosotros vamos a hablar de pequeñas porciones de flujo magnético, las cuales van a viajar a través de esas líneas de fuerza, ¿no? O sea, vamos a hablar nosotros, en otras palabras, de diferenciales de flujo. Claro, exactamente. Muy bien, o sea, en otras palabras, la FEM inducida para un cálculo minucioso en función del tiempo simplemente viene a ser n multiplicado por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Claro, esto acá es en el caso de un cálculo infinitesimal, por ejemplo. También podemos atribuir este pequeño detalle, que es muy importante para nosotros. Muy bien. Bueno, más o menos tomado en cuenta esto, lo que nosotros ya hemos visto, vamos a aplicar entonces un pequeño problemita básico para que se pueda comprender. Dice: una bobina plana de alambre de 100 vueltas
cada una con un área de 0,2 metros cuadrados. Está perpendicular a un campo magnético cuya magnitud cambia con el tiempo, de acuerdo a la siguiente ecuación. Inducción magnética igual a 0,5 por el seno de pi t. ¿Cuál es la FEM inducida en un tiempo igual a un segundo? Muy bien, entonces nos está pidiendo cuál vendría a ser la FEM que se va a inducir, lógicamente, para un tiempo igual a un segundo. Veamos entonces cuál representaría para nosotros esa FEM inducida. Muy bien, entonces esa parte es bastante interesante y vamos a tener que desarrollarlo de una vez. Muy bien. Más o menos nos hablan acerca de una bobina plana, ¿no? Entonces, tal y como lo puedes observar, esta sería la representación de mi bobina plana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cual, por ejemplo, va a tener un sinnúmero de espiras, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tiene un sinnúmero de espiras, esta de acá, la que tú estás viendo, que representaría para mí mi bobina plana. ¿Cuántas espiras según el problema? Son 100 espiras, o sea, 100 vueltas. Vamos a ponerlo así, 100 vueltas, 100 espiras. Ya. Y el área de la sección de dicha bobina, esa área, es igual a 0,2 metros cuadrados. Cuyo campo magnético que va a atravesar, ¿no? Perpendicularmente a este de acá, tendría que estar dado de la siguiente manera. Esta de acá vale 0,5 por el seno de pi t. Claro, interesante también ese aspecto, ¿no? Vamos a tomar en cuenta. Entonces, apliquemos lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la FEM inducida entonces en ese caso? Directamente diremos entonces, pero como se trata de un campo magnético que va a variar con respecto al tiempo, o sea, este campo magnético es una función de t. ¿Qué quiere decir? Que entonces que estaremos aplicando un cálculo infinitesimal en este caso. Claro, o sea, diremos directamente que la FEM va a ser igual a menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Muy bien, entonces diremos que la FEM va a ser igual a menos el número de vueltas, que sería 100 vueltas, multiplicado por la derivada, en este caso la derivada de esto de acá. Bueno, la derivada de esto de acá sería, primero derivamos lo de adentro, que es pi, multiplicado con 0,5. Bueno, la derivada del seno es el coseno de pi t. Con respecto al tiempo, bueno, que es lo mismo, ¿no? Tal y como estás observando ahí. Claro. Bueno, entonces estamos viendo nosotros cómo se podría expresar esto de acá, ¿no? La derivada de esto. Pero a esto faltaría asociarle el área. ¿Por qué, profesor? Porque date cuenta de que el flujo magnético es igual a la inducción magnética multiplicada por el área. Entonces, nosotros al derivar este flujo magnético con respecto al tiempo, lo que estamos haciendo es derivar la inducción magnética con respecto al tiempo, más no el área. ¿Por qué no el área? Porque el área se mantiene constante. Es por eso que acá es necesario multiplicarle por el área. Bueno, ahorita lo vamos a multiplicar. Tenemos entonces, la FEM valdría 100 multiplicado por 0,5, 50 pi por el coseno de pi t. Y como te vuelvo a recalcar, esto acá se tiene que multiplicar por 0,2 metros cuadrados, ¿no? Que es el área. Ahora sí, diremos entonces la FEM valdría menos 50 por 0,2 sería 10. 10 pi por el coseno de pi t. Pero nos dicen calcular la FEM para un tiempo igual a un segundo. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar nada más y diremos E será igual a menos 10 pi por el coseno de pi por 1, porque t vale un segundo, pi. Entonces será igual a menos 10 pi multiplicado por el coseno de pi, que vale menos 1. Entonces menos por menos más, o sea que la FEM será igual
a 10 por pi. Pero como pi tú sabes que vale 3,14 multiplicado por 10, te saldría 31,4 volts. Esa sería la respuesta. Entonces, de mi problema totalmente sencillísimo, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Que es totalmente importante eso de ahí, ¿no? Entonces ya hemos visto, por ejemplo, cómo podemos calcular nosotros la FEM inducida, lógicamente, a través de una espira, la cual presentaba 100 vueltas. Muy bien. Entonces la clave, ¿cuál vendría a ser? 31,4. O sea, está acá. La B de burrito. Claro que sí, ¿no? Entonces así es como nosotros tenemos que resolver los ejercicios que nos den más adelante en esos casos. Ya comprendiendo la ley de inducción de Faraday, vamos a ver ahora otra ley que es mucho más importante inclusive, o igual de importante, ¿no? La ley de Lenz. Bueno, es algo parecido, es algo que obviamente hasta se le puede confundir, ¿no? A veces no hay mucha comprensión como para poder determinar o para poder reconocer la diferencia que hay entre la ley de Lenz y la ley de Faraday. Bueno, te voy a explicar de manera sencilla esta parte. Mira, de acuerdo con lo que ya hemos hablado acerca de la ley de Faraday nos hace saber de que siempre cada vez que haya una variación de flujo magnético a través de un conductor, como por ejemplo una espira, una bobina, etcétera, nosotros veremos que siempre cada vez que haya una variación de flujo con respecto al tiempo, se generará una fuerza electromotriz. Muy bien. Pero Lenz, en el año de 1831, pudo explicar exactamente por qué ocurría eso. O sea, por qué ocurría la experiencia que había demostrado Faraday con respecto a ello y por qué planteó dicha ecuación. Entonces, matemáticamente, Lenz pudo explicar y reconocer qué es lo que sucedía en este caso. Miren, veamos acá lo siguiente. Veamos dos casos para un imán que se encuentra en movimiento. Tú sabes que un imán presenta ¿qué cosa? Presenta un campo magnético, ¿no? Eso es lo que sabemos. Por ejemplo, las líneas en el polo norte son salientes, tal y como lo estás observando acá. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lenz? Lenz nos dice de que dicho campo inducido y dicha variación de flujo depende bastante de la rapidez con la cual se lleve el imán. Si el imán es introducido hacia la espira, o sea, si va en la misma dirección acercándose a la espira, entonces inmediatamente se va a generar un campo inducido que se encuentre en sentido contrario al campo inicial. Claro, o sea, por ejemplo, a través de esta espira se va a generar entonces un campo en sentido contrario, como te vuelvo a recalcar, sentido contrario al campo original. Estas líneas que tú estás viendo de morado son líneas de campo inducido cuando dicho imán se acerca hacia la espira. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si esta es la inducción magnética sobre la espira, la corriente tendrá este sentido. O sea, quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica fluirá de esta manera. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ocurrió. O sea, demostración del por qué la intensidad de corriente eléctrica surgía de esta forma. Entonces decimos, cuando el imán se acerca, o sea, cuando, mejor dicho, el flujo magnético aumenta, entonces se va a generar un campo magnético inducido en sentido contrario al campo inductor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que nos dice la ley de Lenz, simplemente. O sea, tú lo acercas para allá, el flujo magnético aumenta, entonces simplemente lo que va a suceder es que se genera un campo magnético en sentido contrario al campo magnético inductor. O sea, las líneas de rosado que tú estás viendo son líneas
de fuerza de campo magnético inductor. Entonces las inducidas tienen el sentido opuesto. Observación. Ahora veamos el segundo caso. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo alejo el imán? ¿Qué pasaría? A ver, si yo alejo el imán, entonces lo que estoy haciendo es quitarle líneas que van a generar un flujo magnético. O sea, mejor dicho, estoy disminuyendo el flujo magnético. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Lenz? Si tú disminuyes el flujo magnético, se va a generar un campo en igual sentido, en el mismo sentido que el campo inductor. Ah, ya. O sea, por ejemplo, si yo alejo este imán, entonces la inducción magnética, o sea, el campo inducido, tendrá el mismo sentido, ojo, que el campo inductor. Claro, tal y como lo estás observando aquí. Muy bien, entonces esta explicación verídica dada por Lenz. Obsérvalo acá, ¿te das cuenta? Muy bien. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, entonces, como esta de acá es mi inducción magnética, los 4 dedos me indican la intensidad de corriente, la corriente eléctrica que va a pasar por el aro, por la espira. O sea, quiere decir que ahora va en sentido contrario. ¿Te das cuenta? O sea, el sentido ahora es contrario al anterior. Muy bien. Entonces, así es como se debe explicar la ley de Lenz. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, tal y como lo estamos observando, a ver, nuevamente te vuelvo a recalcar esta parte a ver si no me has comprendido. Yo ingreso el imán. Cuando ingrese el imán, el campo magnético va a tener un sentido contrario al que lo ha inducido. O sea, si el campo magnético inductor era para la derecha, entonces el campo magnético inducido sería en sentido opuesto. Si yo alejo el imán, entonces en este caso te das cuenta que el campo magnético, ojo, el campo magnético inducido tiene el mismo sentido que el campo magnético, el campo magnético inductor. Estas líneas tienen el mismo sentido. ¿Te das cuenta? Así es como se expresa la ley de Lenz. Veamos un pequeño ejemplo aplicativo como para que me pueda comprender esta parte. Mira, dice, un imán cae en el interior de una bobina como se muestra en la figura. La aceleración de caída del imán en el interior de la bobina será, a ver, alternativa A, es mayor que G, o sea, G es la aceleración de la gravedad. Es igual a G, aceleración de la gravedad. Es menor que G. Antes de llegar a la mitad de la bobina es menor que G y pasando la mitad es mayor que G. Ninguna de las anteriores. A ver, veamos entonces qué ocurriría cuando un imán cae en el interior de una bobina. Bueno, esto de acá te lo voy a explicar de acuerdo al esquema que has observado acá de la ley de Lenz, como para que tú me puedas comprender cómo vendría a ser, obviamente, las interacciones que van a existir acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá sería dibujar esquemáticamente una bobina y luego un imán que va a caer en ella. Y te lo voy a dibujar cuando ya el imán se encuentra en el interior de la bobina, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces tal y como estamos observando nosotros acá, el imán está cayendo en el interior de la bobina. A ver, ¿qué va a ocurrir? Analicemos entonces las partes exactas de la caída del imán con respecto a la bobina. Bueno, en primer lugar, lo que yo te puedo decir acá es lo siguiente. La fuerza que está actuando sobre el imán es la fuerza de gravedad. Eso sí, yo te lo puedo decir. Pero ahora veamos cuál sería el fenómeno que ocurre de acuerdo a la ley de Lenz, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si el imán se está moviendo por la bobina, que es un conjunto de espiras, obviamente de hecho que se va a cumplir la ley de Lenz. De hecho. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, veamos, mira. Tú sabes que
las líneas de campo magnético en el imán son salientes en el polo norte y bueno, entrantes en el sur. Claro, entrantes en el sur. Muy bien. Entonces, tal y como nosotros observamos, cuando el imán está en caída libre, lo que va a hacer es incrementar su velocidad. Claro, por acción de la gravedad. Entonces, cuando incremente su velocidad y tenga una cierta velocidad al estar pasando por la bobina, inmediatamente por esta parte inferior del imán, que es el polo norte, lo que va a suceder es inducir un campo magnético. Pero mira, date cuenta que se está acercando cada vez más a estas partes que son aristas de la bobina. O sea, en otras palabras, con respecto a estas aristas, está induciendo un campo magnético. Muy bien, entonces estamos hablando en primer lugar de esta parte. ¿Por qué, profesor? Porque se está acercando a las aristas, o sea, está generando un campo magnético en sentido contrario. Ah, ya, profesor, o sea, quiere decir que acá se va a generar un campo magnético en sentido contrario. Por supuesto que sí, se va a generar así un campo magnético en sentido contrario. O sea, un campo magnético en ese sentido. ¿Te das cuenta? Así es. ¿Por qué? Porque lógicamente está acercándose, ¿no? Vamos a poner entonces acá, por acá. Acá está. Está que se acerca a esas espiras. Muy bien. O sea, quiere decir que hay un campo magnético en sentido contrario. Es como si yo te hablara, es como si en este punto, por ejemplo, yo te hablara de un imán, entre comillas, ¿no? Donde esta parte sería el norte, porque tú sabes que el norte del imán, las líneas son salientes, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No te estoy diciendo que acá haya un imán, no, nada que ver. Sino es como si fuera un imán, pero donde las líneas sean así, ¿no? Porque tú sabes, como te vuelvo a recalcar, que en el imán las líneas de campo magnético son salientes por el norte. Ya, muy bien. Y ahora, ¿qué ocurre ahora en la parte superior? Ahora analicemos la parte superior. Estamos observando de que el imán está dejando, o sea, se está alejando de esta parte de las espiras. Como se aleja, estamos en el segundo caso. ¿Qué es lo que nos dice el segundo caso? A ver, nos dice, si el imán se aleja de la bobina, o sea, si el flujo disminuye, entonces el campo magnético inducido tiene el mismo sentido que las líneas de campo que lo inducen. Ah, ya. O sea, quiere decir que si esto se aleja, va a haber un campo magnético en el mismo sentido que las líneas que lo inducen. O sea, iría para abajo. ¿Te das cuenta, sí o no? En el mismo sentido. Ah, profesor, correcto, me dirás, ¿no? Ah, ya. O sea, en otras palabras, a ver, si puedes observarlo. Si por acá, o sea, es como si acá se generara un imán. Nuevamente, ¿no? Un ejemplo también igual. Es como si se generara acá un imán donde las líneas de campo son salientes. O sea, quiere decir que este es el norte. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Ahora analicemos físicamente, mira lo que está sucediendo. Si este es el norte del imán y este es el norte, ¿qué cosa hay? Una repulsión. O sea, en otras palabras, habrá una fuerza magnética que va hacia arriba. Si este es el norte y este es el sur del imán, habrá una atracción entre el norte y el sur. O sea, quiere decir que también habrá una fuerza magnética hacia arriba. Ah, ya, o sea que yo puedo decir, mira mi conclusión. Con respecto a esto de acá, yo puedo decir que hay una fuerza magnética M1 hacia arriba. Y por acá también igual, habría una fuerza magnética por esta parte, M2 hacia arriba. Y tú sabes que la fuerza de gravedad, ¿hacia dónde iría? Hacia abajo. Resultado, la fuerza resultante
sobre el imán será igual a la fuerza de gravedad, disminuyendo la fuerza magnética provocada por esta región, menos la fuerza magnética provocada por esta región. Ah, profesor, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que a la fuerza de gravedad se les está quitando dos fuerzas magnéticas provocadas por cada una de las regiones, que obviamente en todo momento se van a intensificar. O sea, ¿qué quiere decir con eso? De que este imán va a caer lentamente, va a caer lentísimo. ¿Por qué? Porque su aceleración sería mucho menor que la aceleración de la gravedad. ¿Por qué, profesor? Porque no está cayendo conforme a su peso, sino le estamos restando otras fuerzas magnéticas. Ah, o sea, quiere decir entonces que en todo su movimiento la aceleración que va a tener va a ser mucho menor que la aceleración de la gravedad. Muy bien. O sea, la respuesta sería entonces la C. Claro que sí. Estamos observando esto. Y esto no solamente se cumple cuando se deja caer en una bobina, también puede ser en un tubo de cobre o en un tubo de aluminio. Si tú analizas cada una de las partes, tanto superior como inferior, te vas a dar cuenta. Profesor, ¿y si lo hubiera soltado en sentido contrario, o sea, no en la parte norte y sur, sino en la parte sur y norte, qué hubiera pasado? ¿Hubiera pasado lo mismo? Sí, hubiera pasado lo mismo. Si quieres tú lo puedes comprobar, lo puedes demostrar. Claro que cuando acá sea sur, acá se va a generar un sur. Y cuando acá sea norte, acá se va a generar un sur también. Y lo que va a hacer es que por acá va a haber una repulsión y por acá una atracción. O sea, todo momento el imán en su caída va a intentar a subir. Pero obviamente por la gravedad va a caer. O sea, en otras palabras, va a haber una fuerza resultante que disminuye al peso. Esa es nuestra conclusión que podemos tener. ¿Te das cuenta, sí o no? Es una de las aplicaciones prácticas de la ley de Lenz. Hasta inclusive en tu casa lo puedes hacer, ¿no? Si tuvieras un tubo de cobre muy largo, un imán cilíndrico, déjalo caer. Primero deja caer un objeto que no sea magnético. Vas a ver cómo experimenta su caída libre. Y ahora deja caer un imán y te vas a dar cuenta cómo el imán cae lentamente. Eso es debido a la FEM producida y obviamente al campo inducido que tiene sentido opuesto, ¿no? O sea, en otras palabras, la ley de Lenz, tal y como lo puedes observar. Veamos ahora una de las aplicaciones de la ley de la inducción electromagnética, la cual va a producir una fuerza electromotriz cuando un conductor en barra, tal y como estás observando, se encuentra moviendo a través de un campo magnético. A ver, ¿qué ocurriría ahí en ese caso? Observemos claramente. Mira, bueno, esto de acá lo vamos a demostrar de esta forma. Mira, si lo puedes observar acá. Pongamos los instantes en los cuales, por ejemplo, el conductor que tiene una cierta longitud y que se encuentra moviendo a una cierta velocidad, observarlo claramente, se va a desplazar. Entonces, imagínate que esto de acá, este móvil se desplaza un cierto desplazamiento al cual le llamaremos delta de x. Este de acá me indica el desplazamiento de dicho conductor a través, lógicamente, de la región del campo magnético. ¿Te das cuenta? Muy bien. Perfecto. Pero, bueno, tú sabes que de acuerdo a ello, la velocidad, el vector velocidad me va a determinar el desplazamiento con respecto al tiempo. Bueno, tomando en cuenta que de repente la rapidez es constante, entonces esta rapidez media, o sea, esta velocidad media, será lo mismo que la velocidad en cualquier punto de su trayectoria. Bueno, eso es lo que estamos indicando acá en este momento. O sea, este es el concepto de lo que vendría a ser velocidad media. Muy bien. Ahora, cuando este conductor en barra se mueve, va a generar un área. Claro, tal y como lo puedes observar, un área. Entonces, de acuerdo a la ley de inducción
de Faraday, se dice que la inducción electromagnética va a ser igual a la variación de flujo con respecto al tiempo. Ya, pero bueno, tú sabes que va un signo menos indicando la orientación, pero también lo puedes omitir cuando hablamos solamente de módulo, nada más, no hay ningún problema en ese caso. Pero el flujo tú sabes que es igual a ¿quién? La variación de flujo será igual a la inducción magnética por el área, ¿sí o no? Claro, pero como la inducción magnética no está cambiando porque se trata de un campo magnético constante uniforme, quiere decir que va a ser inducción por variación de área, claro, sobre la variación del tiempo. Muy bien, pero ¿a qué es igual el área? Bueno, el área, que en este caso llamaríamos variación de área, será igual a el producto de la base por la altura, ¿no? Claro, porque se determina acá el área de un rectángulo, si te das cuenta. O sea, quiere decir entonces que acá sería la inducción magnética multiplicado por la base, que sería esta de acá, por la altura, que sería L, sobre la variación del tiempo. Pero dime, ¿a qué es igual esto? Lo que tú estás observando. ¿No era igual a esto? O sea, la velocidad media. Claro, o sea, en otras palabras, la inducción electromagnética será igual al campo multiplicado por la rapidez, y esto multiplicado por la longitud de la barra. Muy bien, entonces así es como se puede determinar también. ¿Qué cosa es lo que se puede determinar también de esa manera? Se puede determinar la fuerza electromotriz inducida. Muy bien, entonces diremos, mira, de acuerdo a ello, la fuerza electromotriz inducida es igual a ¿quién? A ver, será igual, vamos a ordenarlo así, la rapidez con la cual se mueve la barra multiplicado por el campo magnético, y esto multiplicado por la longitud de la barra. Muy bien, entonces este sería el planteamiento, lógicamente, y el cálculo de la fuerza electromotriz inducida para este caso. Muy bien, entonces para lo cual nosotros, para demostrar esto de acá, o sea, para aplicar esto de acá, vamos a resolver un pequeño problemita que es muy interesante, y de acuerdo a ello verás tú la aplicación previa de ello. La barra mostrada se desplaza con rapidez constante de 2 metros por segundo. Determine la intensidad de corriente que detecta el amperímetro ideal. Dice que el campo magnético tiene una medida de 5 teslas. Muy bien, estamos observando cómo una barra se va a trasladar a través de estos cables conductores que contienen una resistencia, y te está pidiendo qué medida indica el amperímetro ideal, o sea, la intensidad de corriente eléctrica, en otras palabras. Bueno, en primer lugar, nosotros veremos que de acuerdo al tema que estamos viendo, se está induciendo una FEM, una fuerza electromotriz. Entonces decimos, primero lo que hacemos es calculamos la FEM inducida. Y eso lo vamos a hacer de acuerdo a los datos que me dan. ¿Qué datos me dan? A ver, me dan la velocidad constante, que es 2 metros por segundo. ¿Qué más? Me dan la longitud de la barra, que es el mismo espacio que está acá, 1 metro. Y me dan la medida del campo magnético, que es 5 teslas. Muy bien, perfecto. Entonces, con estos datos yo voy a aplicar esta fórmula que estás viendo. Muy bien. O sea, la FEM inducida será igual a ¿quién? A la rapidez multiplicado por el campo y multiplicado por la longitud. La rapidez vale 2, por el campo 5 y por la longitud 1 metro. O sea, en otras palabras, la FEM inducida sería 10 volt. Esa sería la FEM inducida. Ahora calculemos la intensidad de corriente eléctrica, y para calcularlo utilizaremos la famosísima ley de Ohm. Muy bien, entonces iremos aplicando la ley de Ohm. Claro. Y para la ley de Ohm
Para calcular la intensidad de corriente eléctrica, esto va a ser igual ¿a quién? A la fuerza electromotriz dividida entre la resistencia. Muy bien, pero ¿quién es la fuerza electromotriz? Acá le hemos calculado 10 volts. ¿Y quién es la resistencia? Por acá la tenemos, mira, obsérvala. Ahí está. Esa es la resistencia. Ah, muy bien, 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la intensidad de corriente eléctrica sería 10 entre 4, 2,5 amperes. Esa sería la respuesta de mi problemita. ¿Te das cuenta? Totalmente fácil y sencillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tal y como estamos observando, hemos hecho entonces un tema muy importante que vendría a ser la FEM inducida por un conductor móvil, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave acá? La E. Muy bien. Esta sería la clave entonces. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como tú vas a aplicar. Claro que sí, más adelante en los problemitas que tengas similares a esto. Pero ojo, siempre un conductor móvil que tenga una cierta longitud y que se mueva lógicamente así de esta manera, perpendicularmente a su longitud. Tal y como lo estás observando.